¿Alguna vez has visto a una madre elegir entre el pan de hoy o la leche de su hijo, mientras el mundo a su alrededor finge no mirar? ¿Qué harías si en la cinta de la caja tus monedas no alcanzaran y la vergüenza te subiera por la garganta como un nudo imposible? ¿Y si, justo en ese instante, alguien con traje impecable y reloj de lujo detuviera su prisa para observarte a ti, no a tu pobreza, sino a tu dignidad? En una noche cualquiera, bajo luces frías y un silencio que corta, una caja de leche se convirtió en prueba, espejo y destino. Marisol Gutiérrez empujó el carrito con la prudencia de quien conoce los límites del dinero, como se conocen los límites del cuerpo. Mateo, su hijo de 7 años, apretaba su mano con esa mezcla de confianza y hambre que solo tienen los niños que crecen conteniendo el apetito. En el Econom, los fluorescentes acentuaban las ojeras de Marisol y revelaban sin piedad la costura gastada de su chaqueta. Ella contaba las monedas en voz baja, casi como una oración. 22,50. En el carrito iban apenas 4 cosas: arroz, frijoles, 2 tomates, y después de mirarla largo rato como si le midiera el peso a la moruna caja de leche. Mateo necesita calcio, se dijo, posponiendo mentalmente su propia cena para mañana. Mami, ¿puedo llevar cereal?, pidió el niño, señalando la caja colorida con superhéroes y promesas de vitaminas. Marisol tragó saliva. Le dolió decir que no, pero lo dijo con la serenidad de las madres que han aprendido a convertir la carencia en orden. Hoy no, mi amor, vamos a llevar solo lo necesario. A 3 pasillos, sin que ellos lo supieran, Ulises Montero, traje perfecto, corbata sobria, un Patek Philippe que brillaba como una sentencia, interrumpía una llamada con su equipo. El tono de su voz deslizaba urgencias de millones y cierres de trimestre. Lo único que no cabía en su agenda era el imprevisto de la compasión, o eso creía. La fila avanzó con ese tedio de supermercado a última hora. Cuando por fin colocó las compras sobre la cinta, la cajera anunció el total con la entonación mecánica de quien ya no espera sorpresa alguna. 38,75. El corazón de Marisol se frenó. Luego se aceleró, como si buscara otra cifra en su memoria. Había calculado mal. Sus dedos buscaron en los bolsillos un milagro aplazado. Nada. A su espalda, el murmullo impaciente de la fila se convirtió en un pequeño coro de juicio. Suspiros, miradas oblicuas, el golpecito de un zapato caro, marcando el compás de la impaciencia. Entre esas miradas estaba la de Ulises, que por primera vez levantó los ojos de su teléfono. «Lo siento», dijo Marisol, y esa disculpa le arañó la dignidad. «Tendré que devolver algo». Tomó la caja de leche con manos temblorosas. Mateo, que aún creía que el mundo siempre puede ser justo, protestó en susurro. «¿Y mi chocolate caliente antes de dormir?». Marisol se agachó para estar a su altura. El amor le tensó el rostro. Quiso inventarse un cuento, decir mañana, decir otro día, pero eligió la verdad porque también la verdad alimenta. «Hoy tendrás que aguantar sin leche, hijo». La cajera estiró la mano. El gesto era simple: retirar la leche, borrar la línea del ticket, devolver la bolsa un poco más liviana. Pero en ese estirón había una ceremonia dolorosa. Entregar, sin escándalo, la renuncia a un consuelo mínimo. Ulises miró la escena como se mira un espejo de otra vida que creía enterrada. No era la pobreza lo que le clavaba un alfiler en la memoria. Era la forma en que esa mujer cuidaba del niño, con una dignidad silenciosa que no pedía permiso para existir. Siguiente cantó la cajera, y la fila obedeció a su dictamen como un río apurado. Ulises no se movió. Su mundo de deseos y fondos, de notas de prensa y cenas exclusivas, se detuvo en seco en la frontera de una caja de leche. Por dentro se escuchó decir lo impensable: «No puedo dejar que esto pase». Y al mismo tiempo, temió el gesto torpe que humilla cuando pretende ayudar. La cajera tosió una impaciencia mínima. «¿Va a pasar sus productos, señor?». Fue entonces cuando Ulises decidió romper el guión de su propia vida. Avanzó, apoyó 2 dedos sobre el borde de la caja registradora
y habló con una firmeza sin estridencias. «Espere. Pague también la leche de la señora». La cajera parpadeó como si alguien hubiera cambiado de idioma a mitad de la frase. No todos los días un traje de $5,000 rescata 1 litro de leche. «Ya se fue», dijo. Mirada vacía. Gesto de trámite. Tendría que alcanzarla. Ulises abandonó el carrito con sus caprichos gourmet, quesos importados, vino que nadie extrañaría en su bodega, y salió a zancadas. El guardaseguridad apenas alcanzó a abrirle la puerta automática. Afuera, Marisol ya cruzaba el umbral del estacionamiento, aferrando a Mateo y a una bolsa casi simbólica. «¡Señora!», la llamó Ulises, y su voz, acostumbrada a salas de juntas, sonó de pronto torpe en la intemperie. Marisol se detuvo. Los años le habían enseñado que cuando un hombre bien vestido te llama de noche, la prudencia se vuelve chaleco salvavidas. Colocó a Mateo detrás de su cadera, como si con ese gesto pudiera frenar todo peligro. «¿Sí?», preguntó, midiendo la distancia con los ojos. Ulises se encontró de golpe sin discurso. Él, que cerraba acuerdos en inglés jurídico, no tenía frase para 1 litro de leche. Vi lo que pasó adentro, consiguió articular. «Quiero ayudarla». Marisol enderezó la espalda. En esa postura cabía su historia, los 3 turnos limpiando casas en las cumbres, el esposo que se fue con los pocos ahorros, los recibos atrasados, las noches inventando cenas con lo que hubiera. Pero también cabía su frontera. «No necesitamos caridad», dijo, con la voz limpia. Una palabra, caridad, quedó suspendida como cuchillo fino. Ulises la midió, la aceptó y la esquivó con una intuición que a él mismo le sorprendió. «No es caridad, es trabajo». Marisol frunció el ceño. Lo miró como quien mira una trampa bien envuelta. Ulises, por primera vez en años, sintió nervios. Lo que iba a decir no estaba en ningún manual de liderazgo. «Soy Ulises Montero. Dirijo inversiones globales. Necesito a alguien que me ayude con unos documentos. Es temporal y bien pagado». El nombre le sonó a Marisol como suenan los nombres que aparecen en revistas que una hojea de pie, en kioscos, sin comprarlas. Montero. El de los rascacielos de vidrio. El de las portadas donde la riqueza se presenta como destino inevitable. «¿Por qué yo?», pensó, y no se lo guardó. «¿Por qué yo?». Ulises abrió la boca y no encontró protocolo. Había algo más antiguo en su respuesta. Algo que rozaba la memoria. «Intuición», dijo. «Puedo ver que usted es diferente». «Mami». «Tengo hambre», intervino Mateo, recordándole al mundo que este diálogo no era un ejercicio de retórica, sino de urgencias. Marisol acarició el cabello del niño y volvió a mirar a Ulises. El hambre existente, la nevera casi vacía, el valor intacto. Dijo que sí a medias. «Ahora no puedo. Mi vecina cuida a Mateo cuando trabajo, pero a esta hora ya duerme». «Los llevo», replicó Ulises, señalando una camioneta negra. «Dejamos a Mateo y vamos a mi oficina. Estarán seguros». Marisol dudó. Su instinto gritaba que era una locura. Su realidad le recordó la leche de vuelta y el invierno que a veces entra en las casas pobres, aunque haga calor afuera. «Está bien», aceptó, «pero quiero estar de vuelta antes de medianoche. Mañana Mateo tiene escuela». Ulises asintió como quien recibe una condición de contrato. La puerta de la camioneta se cerró, y con ese golpe sordo comenzó una historia que ninguno podía imaginar. Porque a veces una caja de leche no es 1 litro de líquido blanco, sino una llave, y esa llave acababa de girar. ¿Te gustaría que continúe con la parte 2, donde el trayecto a Los Olivos despierta un pasado que Ulises creía olvidado, y Marisol negocia el límite entre la dignidad y la necesidad? Van Comontoy Tieptuk San Fansaujon. La camioneta se deslizó por las avenidas iluminadas como un barco silencioso. Marisol miraba las luces pasar, cada farola reflejada en el cristal como un destello de dudas. Mateo,
con los ojos abiertos como platos, acariciaba los asientos de cuero negro como si fueran un juguete prohibido. El aroma a vainilla del ambientador contrastaba con el recuerdo reciente del supermercado, ese espacio de luces frías y miradas apuradas. Marisol no podía evitar preguntarse si acababa de cometer el error más grande de su vida, o si, por algún misterio del destino, se estaba abriendo una puerta que su madre habría llamado milagro. Ulises, a su lado, permanecía en un silencio que no era de incomodidad sino de observación. Su mirada se perdía en la ventana como si las calles grises le devolvieran recuerdos que no quería nombrar. Por primera vez en años, el hombre de las decisiones rápidas se sentía vulnerable ante su propio impulso. «Su hijo parece un niño muy bueno», dijo por fin, rompiendo el silencio. «¿Lo es?». Marisol le lanzó una mirada breve, evaluando el tono de aquella pregunta. No detectó lástima, solo una curiosidad sincera. «Es lo único bueno que me dejó mi exmarido», respondió con una sonrisa cansada. «Mateo es todo». Ulises asintió, y en su voz no hubo ni una sola frase automática de consuelo. Simplemente «entiendo que, por alguna razón», sonó más verdadero que cualquier otra palabra. La camioneta giró hacia calles cada vez más angostas, donde los grafitis se mezclaban con paredes descascaradas. Los Olivos, el barrio de Marisol, mostraba sus cicatrices sin pudor. Cables colgantes, ventanas protegidas con rejas oxidadas, el olor persistente de frituras baratas. Ulises sintió un nudo en la garganta. Era un paisaje que reconocía no solo con los ojos, sino con la memoria. Hace años que no veía algo tan familiar, pensó. El Ulises que había enterrado bajo trajes de diseñador se agitó. Un niño de 10 años que una vez corrió por pasillos como estos, con las rodillas llenas de polvo. «Es aquí», dijo Marisol deteniendo el impulso de explicar más. Señaló un edificio de 5 pisos con pintura desconchada y un ascensor eternamente descompuesto. «Esperen aquí», por favor, pidió antes de bajar, pero Ulises ya abría su puerta. «Los acompaño», dijo, ignorando la mirada sorprendida de su chofer. Subieron por la escalera maloliente, cada peldaño un lamento de metal. Marisol cargaba a un Mateo adormilado, y Ulises, con sus zapatos italianos de varios ceros, pisaba charcos de procedencia dudosa sin una sola mueca de asco. Cada paso era una grieta en la coraza que había construido durante décadas. Frente a la puerta 5C, Marisol tocó suavemente en la puerta vecina. Una anciana de cabello recogido apareció, con un delantal manchado de harina y ojos bondadosos que se ensancharon al ver al hombre de traje detrás de Marisol. «Doña Esperanza, perdón por la hora», susurró Marisol. «¿Podría cuidar a Mateo? Me ha salido un trabajo urgente». La mujer miró a Ulises con un rastro de desconfianza instintiva. Él, consciente de su propia imagen de ejecutivo de otro mundo, suavizó la expresión de su rostro. «¿Estás segura, mijita?», preguntó la anciana en voz baja. «Sí, doña Espe. Es un trabajo en una oficina importante. Volveré antes de medianoche». Mientras depositaba a Mateo en el pequeño sofá, Marisol le dio un beso en la frente y le susurró una promesa. «Mañana desayunaremos algo especial». El niño, semidormido, asintió con un murmullo. Ulises apartó la vista, como si presenciar esa intimidad le resultara casi sagrado. Cuando regresaron a la escalera, Ulises caminaba más despacio. Las paredes con pintura descascarada y el eco de los pasos de Marisol despertaban en él un déjà vu tan vívido que casi dolía. «Hace mucho tiempo», murmuró sin darse cuenta, «yo viví en un lugar como este». Marisol giró la cabeza, sorprendida. «¿Usted?». Ulises sonrió de lado, una mueca más de melancolía que de orgullo. «Sí, aunque ahora nadie lo creería». No añadió más. La confesión quedó flotando, como una semilla de algo que ella todavía no podía interpretar. De vuelta en la camioneta, el contraste fue casi violento. El cuero impecable, el brillo de las pantallas, el silencio climatizado.
Marisol apretó el bolso contra su pecho, intentando ordenar las preguntas que le hervían en la mente. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Qué buscaba en ella? Mi oficina no está lejos, dijo Ulises rompiendo el silencio. Si me permite, allí podremos hablar con calma. Marisol asintió, consciente de que ya estaba cruzando una frontera invisible. Sabía que cada minuto que pasaba con ese hombre aumentaba el riesgo y la posibilidad. Afuera, la ciudad seguía su curso, pero para ellos el tiempo parecía haberse doblado. Cuando la camioneta se incorporó a la avenida principal, Ulises se sorprendió a sí mismo recordando la voz de su madre, aquella que solía decir: «Nunca olvides de dónde vienes, hijo, porque algún día tu pasado te pedirá cuentas». Y esta noche, en un asiento de cuero negro, entre una mujer valiente y un niño dormido, sintió que ese día estaba comenzando. El tránsito de la ciudad parecía un río de luces cuando la camioneta dejó atrás los barrios de muros descascarados y entró en el distrito financiero. Marisol observaba los rascacielos de cristal que se alzaban como gigantes dormidos, cada ventana reflejando la luna como un espejo lejano. Sentía que estaba cruzando no solo de un barrio a otro, sino de un mundo a otro. Su corazón latía con una mezcla de vértigo y expectación. Ulises, sentado a su lado, notaba cada gesto contenido de ella. La forma en que apretaba el bolso, el leve fruncir de sus cejas, cuando una torre especialmente alta aparecía ante sus ojos. En su mente, aquel contraste la mujer de manos ásperas, que caminaba por pasillos malolientes hacía unos minutos. Ahora frente a edificios de mármol y acero, despertaba una emoción difícil de nombrar. Tal vez orgullo, tal vez un eco de su propio pasado. La camioneta se detuvo frente a un edificio de 40 pisos, cuyo nombre resplandecía en letras plateadas: Inversiones Globales. Marisol alzó la vista. Las paredes de vidrio reflejaban las luces de la ciudad como un mar de estrellas. Tragó saliva. Nunca había estado tan cerca de un lugar tan imponente. ¿Es aquí donde trabaja?, preguntó en un hilo de voz. Soy el dueño, respondió Ulises con una sencillez que sonó casi irónica. Las puertas automáticas se abrieron ante ellos y el aire acondicionado los envolvió con un soplo de lujo. El vestíbulo de mármol italiano parecía el salón de un palacio moderno. Lámparas de cristal colgaban como racimos de hielo, y el silencio estaba solo roto por el eco de sus pasos. Ulises los guió hacia un ascensor privado. Mientras subían, Marisol sentía cómo la presión en sus oídos se mezclaba con la presión en su pecho. A cada piso que dejaban atrás, su vida anterior parecía quedar más lejos. Cuando las puertas se abrieron en el piso 40, un vestíbulo de paredes de cristal les ofreció una vista panorámica de la ciudad. Las luces de la noche parecían extenderse hasta el horizonte, un tapiz de oro y plata. Marisol contuvo un suspiro. Nunca había estado tan alto. Por aquí, dijo Ulises, conduciéndola hacia una oficina que parecía un museo de éxito. Diplomas enmarcados, fotografías con políticos y empresarios. Un escritorio de caoba que reflejaba la luz como un espejo oscuro. En una esquina, una pequeña barra de bebidas y una jarra de cristal tallado. Siéntese, por favor. ¿Le gustaría algo de beber? Agua, café, té, ofreció Ulises, sirviéndose él mismo un vaso de agua. Agua está bien. Gracias, respondió Marisol, posando apenas la punta de los dedos en el sillón de cuero como si temiera mancharlo. Mientras Ulises servía el agua, Marisol dejó que sus ojos recorrieran cada rincón de la oficina. Era un reino de poder, pero también notó con sorpresa de una pulcritud casi solitaria. No había fotos de familia, ni flores, ni nada que indicara vida personal. Solo premios, contratos, y la silueta de un hombre que había convertido su historia en una muralla de éxito. Señor Montero, comenzó ella, rompiendo el silencio. Agradezco su oferta, pero ambos sabemos que no necesita a alguien como yo para organizar documentos. Tiene secretarias y asistentes para eso.
Ulises se detuvo un segundo, sorprendido por la franqueza. Dejó el vaso en la mesa y la miró con una mezcla de asombro y respeto. Tiene razón, admitió finalmente, apoyándose en el borde del escritorio. No necesito a nadie para ordenar papeles. Marisol arqueó una ceja, intrigada. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Ulises respiró hondo, como si buscara las palabras exactas. Cuando la vi devolver esa caja de leche, su voz se suavizó. Despojándose de la seguridad habitual, sentí algo que no me pasaba desde hacía años. Fue como mirarme a mí mismo en un espejo del pasado. Marisol parpadeó, desconcertada. Ese hombre, con traje impecable y reloj de diseñador, ¿hablaba de pobreza? ¿Usted? La duda se coló en su voz. Sí, asintió él con una sonrisa triste. Hace 25 años yo estaba exactamente donde usted está ahora. Mi madre trabajaba limpiando casas. Yo la acompañaba, igual que su hijo la acompaña a usted. Y sé lo que es mirar una caja de leche y calcular si alcanza para llegar al fin de semana. El silencio que siguió fue tan profundo que se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Marisol lo miró, intentando encontrar en sus rasgos de empresario exitoso algún rastro de aquel niño pobre. Es difícil de creer, murmuró finalmente. Lo sé, respondió Ulises. Pasé años borrando cada rastro de ese pasado, pero hoy al verla hizo una pausa. Como si la emoción le cerrara la garganta, recordé de dónde vengo. Marisol apretó el vaso de agua entre las manos. De repente, aquel lujoso despacho dejó de parecerle intimidante y comenzó a parecerle humano. No necesito su compasión, dijo con firmeza, aunque su voz temblaba apenas. Lo que necesito es un trabajo real. La mirada de Ulises se iluminó, como si hubiera estado esperando esas palabras. Eso es exactamente lo que quiero ofrecerle, dijo. Un trabajo de verdad. Mi asistente ejecutiva renunció ayer. Necesito a alguien que ocupe su lugar. Y creo que usted es esa persona. El corazón de Marisol dio un vuelco. Jamás habría imaginado que la noche, que había comenzado con la humillación de devolver una caja de leche, la llevaría hasta una oferta de trabajo en el piso 40 de una de las empresas más poderosas del país. Marisol sintió que el corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo. Las palabras de Ulises parecían irreales, como si fueran parte de un sueño que no se atrevía a soñar. Asistente ejecutiva. ¿Ella? La mujer que apenas unas horas antes contaba monedas en un supermercado. Por un momento su mente se llenó de la imagen de Mateo, dormido en su pequeño cuarto, y de las facturas apiladas en la mesa de la cocina. Aquel ofrecimiento podía cambiarlo todo, pero también le despertaba una desconfianza natural, fruto de años en los que cada promesa demasiado buena escondía un precio. Yo no tengo estudios universitarios, dijo finalmente, intentando que su voz sonara firme. ¿Cómo podría asumir un cargo así? Ulises se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros fijos en los de ella. No busco títulos, respondió con serenidad. Busco carácter. Y el suyo, Marisol, lo vi en ese pasillo del supermercado. Vi la dignidad de una madre que prefiere renunciar a la leche antes que perder la cabeza ante la humillación. Eso vale más que cualquier diploma. Marisol bajó la mirada, confundida. Nadie la había mirado así en mucho tiempo, no como una mujer necesitada, sino como alguien con un valor intrínseco. He trabajado como secretaria en una constructora, murmuró casi para sí. Pero fue hace años, antes de que Mateo naciera. Luego la empresa quebró y nunca volví a encontrar algo así. Eso es experiencia, replicó Ulises sin titubear. Y tengo entendido que habla inglés. Ella lo miró sorprendida. Fluido. Mi madre era profesora de idiomas. Perfecto, asintió él. En esta empresa el inglés es fundamental. Se levantó y caminó hasta el ventanal. La ciudad, un mar de luces, se extendía a sus pies. Durante un momento, Marisol solo escuchó el murmullo lejano del tráfico y el leve zumbido del aire acondicionado. Ulises se volvió hacia ella, y en su rostro había una mezcla de melancolía y determinación.
Hace 25 años, dijo en voz baja mi madre, y yo vivíamos en un barrio donde la pobreza no solo se veía, se respiraba. Ella limpiaba casas, igual que usted. Yo juré que saldría de ahí. Y lo logré. Pero hizo una pausa, como si eligiera cada palabra con cuidado. A veces temo haber perdido algo en el camino. Cuando la vi hoy, recordé quién era antes de todo esto. Marisol sintió un nudo en la garganta. Aquella confesión rompía la imagen de empresario implacable que había construido en su mente. No sé qué decir, admitió con franqueza. No tiene que decir nada, respondió él, acercándose. Solo piense en la oferta. 8,500 pesos mensuales. Seguro médico para usted y su hijo, y un horario que le permita llevar a Mateo a la escuela cada mañana. La cifra le hizo contener la respiración. Era más del triple de lo que ganaba en una semana entera de trabajo doméstico. Con ese dinero podría comprar medicinas para el asma de Mateo sin tener que saltarse comidas. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, casi en un susurro. Hay miles de personas mejor preparadas. Ulises sostuvo su mirada con una intensidad que la hizo estremecerse. Porque necesito a alguien que me recuerde por qué empecé todo esto, dijo. Y porque, a veces, el instinto ve lo que la razón todavía no entiende. Un silencio denso los envolvió. Marisol sintió que el mundo se había vuelto de repente demasiado grande y demasiado pequeño a la vez. La vida le estaba ofreciendo un giro inesperado, y ella debía decidir si tenía el valor de aceptarlo. Necesito pensarlo, murmuró al fin. Por supuesto, asintió Ulises. Tómese el tiempo que necesite, pero no demasiado. El negocio no se detiene. Marisol se puso de pie. Notó que sus piernas temblaban levemente. Ulises la acompañó hasta la puerta. Cuando su mano ya estaba en el picaporte, él habló de nuevo, con una voz tan baja que casi se perdió en el murmullo de la ciudad. A veces, Marisol, la vida nos pone frente a una oportunidad solo una vez. Y no vuelve. Marisol no respondió. Salió al vestíbulo con el corazón desbocado, consciente de que la noche que había empezado con una caja de leche de vuelta podía convertirse en el principio de una nueva existencia. El amanecer encontró a Marisol casi sin haber dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Ulises. Sus palabras resonando como un eco imposible de acallar. A veces la vida nos pone frente a una oportunidad solo una vez, y no vuelve. Mateo, ajeno a la tormenta de pensamientos de su madre, desayunaba pan con mantequilla mientras jugaba con su viejo carrito de plástico. Marisol lo observaba y sintió como una corriente de determinación le recorría el cuerpo. Tal vez era arriesgado, tal vez incluso una locura. Pero ¿cuántas veces la vida ofrecía un cambio tan radical? Cuando el reloj marcó las 7 en punto, la elegante camioneta negra se detuvo frente al edificio ruinoso de Los Olivos. Roberto, el chófer, bajó con la misma discreción que la noche anterior. «Buenos días, señora Gutiérrez». Joven Mateo saludó con una sonrisa cordial. «El señor Montero me pidió que los recogiera a esta hora». Mateo abrió los ojos como platos, fascinado por los asientos de cuero y el suave aroma a vainilla que impregnaba el interior. Marisol agradeció en silencio. La calma de Roberto hacía que la extravagancia de aquel vehículo resultara menos intimidante. Durante el trayecto, Marisol no pudo evitar mirar de reojo la caja elegantemente envuelta que descansaba en el asiento contiguo. «Es un obsequio del señor Montero para el joven Mateo», explicó Roberto, adivinando su curiosidad. Con manos temblorosas, Marisol dejó que su hijo desatara el lazo. Dentro, una tableta de última generación brilló como un tesoro. Sobre ella, una nota escrita a mano. «Para Mateo, para tus juegos educativos y libros. La educación es la mejor inversión». «Ulises, mami, mira», exclamó el niño, sus ojos llenos de un asombro que mezclaba alegría y orgullo. «Es igual a la que tiene Joaquín en la escuela». Marisol tragó saliva. El regalo era tan generoso que casi le dolía aceptarlo. Acarició el cabello de su hijo y sonrió sin palabras,
consciente de que aquel gesto, aunque nacido de la mejor intención, podría despertar comentarios envidiosos. Cuando llegaron a la escuela, un coro de murmullos siguió a Mateo y a su madre hasta la puerta. El lujoso vehículo negro contrastaba con las mochilas descoloridas de los demás niños. «Adiós, mami», dijo Mateo, besándola con rapidez antes de correr hacia sus compañeros. Marisol lo miró alejarse con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que esa tableta nueva podía convertirlo en blanco de burlas. Pero también vio en su hijo una nueva confianza, una pequeña chispa de seguridad que antes no estaba. La camioneta reanudó su camino hacia el distrito financiero. Edificios de cristal y acero se alzaban como espejos gigantes que atrapaban el sol de la mañana. ¿Primera vez en la zona?, preguntó Roberto con amabilidad. ¿Tan obvio es?, respondió Marisol con una sonrisa nerviosa. No se preocupe, replicó él. El señor Montero es exigente, pero justo. Y créame, en 8 años nunca lo vi contratar a alguien de esta manera. Debe haber visto algo muy especial en usted. Las palabras del chófer le provocaron un ligero estremecimiento. El peso de la responsabilidad se hizo más real. Ya no era solo una madre que buscaba sobrevivir. Estaba a punto de convertirse en la asistente ejecutiva de un magnate. El rascacielos de inversiones globales apareció ante ellos, resplandeciente bajo el sol. A diferencia de la noche anterior, la entrada hervía de actividad. Ejecutivos con trajes impecables, mensajeros que iban y venían, guardias de seguridad que saludaban con gestos precisos. Marisol respiró hondo. El contraste con su modesto barrio era tan grande que casi parecía otro mundo. «Hemos llegado», señora Gutiérrez, anunció Roberto, abriéndole la puerta. «Gracias», respondió ella, alisando su sencillo vestido negro antes de bajar. Los ojos de decenas de empleados se posaron en ella mientras cruzaba el vestíbulo de mármol. No encajaba con el desfile de Prada y Armani, pero mantuvo la cabeza erguida. Recordó la lección de la noche anterior. La dignidad no depende de la ropa. En el piso 40, la esperaba un hombre de unos 50 años. Traje perfecto y expresión tan fría como el mármol del pasillo. Señora Gutiérrez, dijo con tono cortante. Soy Carlos Vega, director financiero. El señor Montero me pidió que la recibiera. Su mirada evaluadora recorrió cada detalle de Marisol, deteniéndose un segundo en sus zapatos gastados. Ella le ofreció la mano con firmeza. Encantada de conocerlo, señor Vega. Carlos ignoró el gesto. Sígame, le mostraré su estación de trabajo. Caminaron por un pasillo flanqueado de oficinas de cristal. Marisol notaba las miradas curiosas, los murmullos apenas disimulados. ¿Es ella? Dicen que la contrató anoche, en un supermercado. Carlos se detuvo frente a un escritorio elegante, justo afuera de una imponente puerta doble. Aquí estará su puesto, explicó, con un deje de desdén. Como asistente ejecutiva del señor Montero, filtrará llamadas, coordinará su agenda y preparará reuniones. La contraseña de la computadora es temporal. Cámbiela de inmediato. Marisol asintió intentando memorizar cada detalle. Antes de que pudiera agradecer, una voz femenina irrumpió con un tono de ironía amable. ¿Ya estás intimidando a la nueva Carlos? Una mujer de unos 40 años, con un impecable traje color burdeos y un moño perfectamente recogido, se acercó con paso firme. Daniela Fuentes, directora de Recursos Humanos, se presentó, tendiéndole la mano a Marisol. Bienvenida a la pirañera. Marisol apretó aquella mano cálida con un alivio inesperado. Daniela miró a Carlos con una sonrisa que era casi una orden. Yo me encargo desde aquí. Carlos frunció el ceño y se retiró sin una palabra, no sin antes lanzar una última mirada de desaprobación. Daniela esperó a que él desapareciera, y luego bajó la voz. No te dejes asustar. Carlos lleva 15 años queriendo ser el favorito de Ulises. Está, digamos, un poco celoso. Marisol dejó escapar una pequeña risa nerviosa. El día apenas empezaba, y ya comprendía que aquel nuevo mundo de trajes caros y estrategias financieras
no estaba libre de intrigas. Daniela condujo a Marisol hacia un pequeño espacio de descanso con ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana. Sobre la mesa de café había una bandeja con croissants recién horneados y una cafetera humeante. «Antes de que te sumerjas en el torbellino, toma un café», sugirió Daniela. «Vas a necesitarlo». Marisol aceptó agradecida. El aroma del café fuerte le devolvió algo de energía después de una noche casi en vela. Daniela, mientras servía su propia taza, la observaba con una mezcla de curiosidad y simpatía. «Aquí todos se preguntan cómo fue que Ulises te contrató tan de repente», comentó con una media sonrisa. «No es su estilo». «La verdad, ni yo misma lo sé», admitió Marisol. «Supongo que confió en su instinto. Eso lo hace aún más interesante», replicó Daniela, arqueando una ceja. «Pero no te preocupes. Si él confía en ti, pronto los demás tendrán que hacerlo». Antes de que pudieran continuar la charla, un joven mensajero apareció con una caja elegante en las manos. La señorita Gutiérrez dijo con una sonrisa: «El señor Montero pidió que le entregara esto». Marisol, intrigada, abrió el paquete. Dentro había un traje sastre azul marino con una blusa de seda blanca y unos zapatos a juego. Una pequeña nota, escrita a mano, decía: «Para que te sientas cómoda». Marisol se quedó en silencio. El gesto era tan inesperado como generoso. Por un instante sintió la punzada de la desconfianza. ¿Era un regalo o una forma de señalar que su vestido no encajaba en ese entorno? Pero el tono de la nota, breve y sin adornos, la convenció de que era un gesto de consideración más que de crítica. «El baño ejecutivo está al final del pasillo», indicó el mensajero, como si adivinara su pregunta. 10 minutos después, Marisol regresó transformada. El traje le quedaba como hecho a medida, los zapatos, sorprendentemente cómodos. Se miró en el reflejo de un ventanal y apenas se reconoció. La mujer que devolvía la mirada parecía segura, lista para enfrentarse a aquel mundo de ejecutivos y cifras millonarias. Respiró hondo y se dirigió a la puerta doble del despacho principal. Tocó suavemente. «Adelante», respondió una voz profunda. Ulises estaba de pie junto al ventanal, el teléfono en la mano. Al verla, una expresión de aprobación cruzó su rostro. «Te llamaré más tarde», dijo a su interlocutor antes de colgar. «Marisol, bienvenida. Veo que recibiste mi pequeño presente». «Gracias», respondió ella con una leve incomodidad. No era necesario. Lo era, la corrigió con naturalidad. «Aquí la apariencia importa. No porque yo lo crea, sino porque los demás lo creen». Se acercó a su escritorio y tomó un pequeño dispositivo. Un teléfono corporativo de última generación. «Todos los contactos importantes ya están cargados. Lo necesitarás». Marisol lo recibió con cuidado, como si temiera romperlo. Jamás había tenido un aparato tan moderno. «¿Cómo va la inducción?», preguntó Ulises, apoyándose en el borde del escritorio con una informalidad que contrastaba con la rigidez del entorno. «Aprendiendo rápido», contestó ella. «Aunque el señor Vega parece dudar de mi capacidad». Una sonrisa irónica se dibujó en los labios de Ulises. «Carlos tiene dudas sobre todos, excepto sobre sí mismo. No te preocupes por él». Por un momento, sus miradas se encontraron y Marisol sintió un leve estremecimiento. Había en los ojos de Ulises una intensidad que no era simplemente profesional. «¿Por qué me mira así?», preguntó, fiel a su costumbre de hablar con franqueza. Ulises se sorprendió, bajó la vista y sonrió apenas. «Lo siento. Es que me recuerdas a alguien». «¿A quién?». «A mi madre», respondió después de una breve pausa. «Tienes su misma dignidad». El silencio que siguió estuvo cargado de un significado difícil de describir. Marisol, conmovida, notó una vulnerabilidad en Ulises que no encajaba con la imagen de magnate implacable que había imaginado. Pero él retomó pronto el tono profesional. «Tengo una reunión en 10 minutos. Necesito que tomes nota.
Hay una tablet en el cajón superior de tu escritorio. Tráela. Así, la breve conexión quedó suspendida. Durante las siguientes horas, Marisol se sumergió en un torbellino de datos, cifras y nombres. La reunión con los inversionistas de Hong Kong se prolongó más de lo previsto, y ella llenó páginas de notas, rogando internamente no haber pasado por alto nada crucial. Cuando finalmente los últimos ejecutivos abandonaron la sala de juntas, Ulises se acercó con un destello de satisfacción en los ojos. «Lo hiciste bien», dijo, «especialmente cuando corregiste a Torres sobre las cifras del trimestre». Marisol parpadeó, sorprendida. ¿Cómo supo que estaba equivocado? «Memoria fotográfica», respondió ella, encogiéndose de hombros. «Siempre he podido recordar números y fechas. Mi madre decía que era un don y una maldición». Ulises sonrió, genuinamente impresionado. Una habilidad muy útil en este negocio. Consultó su reloj. «Son casi las 2. Debes tener hambre». Como si confirmara sus palabras, el estómago de Marisol gruñó audiblemente, arrancándole una risa nerviosa. «¿Puedo pedir algo aquí y seguir trabajando?», propuso ella. «Insisto». «Ve a comer algo decente», replicó Ulises. «Roberto te llevará al Meridiano». El nombre del restaurante le resultaba familiar, uno de los más exclusivos de la ciudad. «No es necesario, Ulises», intentó protestar. «Sí lo es», interrumpió él con una sonrisa apenas perceptible. «Necesito que mi asistente esté bien alimentada. Es parte del paquete, no un favor personal». Marisol no pudo evitar devolverle una pequeña sonrisa. Aún no sabía que aquel almuerzo la enfrentaría a un pasado que creía superado y a un reencuentro que pondría a prueba la nueva seguridad que empezaba a germinar en su interior. El Meridiano era todo lo que Marisol había imaginado y más. Techos altísimos con candelabros de cristal, manteles de lino impecable y camareros que se movían con la precisión de un ballet. Apenas cruzó el umbral. Marisol sintió que aquel lugar no era para gente como ella, a pesar del traje elegante que Ulises le había enviado. Roberto la condujo hasta una mesa en un rincón discreto, mientras un maître de semblante solemne inclinaba la cabeza. La señora Gutiérrez, de parte del señor Montero, anunció Roberto. La expresión del maître cambió de inmediato. La deferencia se volvió casi reverente. «Por supuesto. Por aquí, por favor. El chef Javier preparará algo especial para usted, cortesía del señor Montero». Marisol apenas tuvo tiempo de asimilar la escena cuando una voz familiar, cargada de incredulidad, surgió detrás de ella. «Marisol, no puedo creerlo». Se giró y su corazón dio un vuelco. Frente a ella, con el uniforme de camarero impecablemente planchado, estaba Eduardo, su exmarido. 8 meses sin verlo y ahora aparecía de golpe, con la misma sonrisa de encanto fácil que en otro tiempo la había seducido, pero con los ojos algo apagados. «¿Qué haces aquí?», preguntó él, visiblemente incómodo. Marisol se enderezó en la silla, procurando que su voz sonara firme. Almorzando, respondió simplemente. «¿Y tú?». «Trabajo aquí». Eduardo bajó la voz, consciente de la clientela elegante. «No esperaba verte en un sitio como este». Antes de que ella pudiera contestar, el maître se acercó con gesto de ligera impaciencia. «¿Conoces a la invitada del señor Montero, Eduardo?», preguntó en tono gélido. El rostro de su exmarido palideció. «¿Del señor Montero?», repitió. Y miró a Marisol con una mezcla de sorpresa y desconcierto. «Soy su nueva asistente ejecutiva», dijo Marisol, sorprendida de la calma de su propia voz. Los ojos de Eduardo se abrieron como platos. «¿Tú? ¿Asistente de Ulises Montero?». «Pero sí», Eduardo interrumpió el maître con firmeza. «Vuelve a la cocina. La señora Gutiérrez será atendida por Miguel». El exmarido vaciló un instante, tragó saliva y finalmente se retiró sin una palabra más. El maître se inclinó, ahora con una cortesía aún más marcada. «Lamento el inconveniente, señora Gutiérrez».
Eduardo es nuevo, aún está en periodo de prueba. No se preocupe, respondió Marisol, aunque su corazón latía con fuerza. Es el padre de mi hijo. El maître asintió con un leve gesto de comprensión y se retiró. Marisol respiró hondo, intentando controlar el torbellino de emociones. 8 meses atrás, Eduardo la había dejado con deudas y promesas rotas. Verlo de nuevo, vestido de camarero en un restaurante de lujo, le provocaba una mezcla de dolor, sorpresa y, para su propio asombro, un extraño alivio. Ya no sentía por él ni la rabia ni el amor de antaño, solo una lejana compasión. El almuerzo transcurrió como en un sueño. Los platos llegaban uno tras otro: carpaccio de salmón, crema de hongos, un solomillo que se deshacía en la boca. Marisol degustaba cada bocado casi sin notarlo, su mente atrapada en el encuentro inesperado. Cuando estaba a punto de terminar el postre, el teléfono corporativo vibró en su bolso. Era un mensaje breve de Ulises. Necesito que regreses lo antes posible. Tenemos una situación. El sobresalto disipó cualquier distracción. Pagó con la tarjeta que Roberto le había facilitado y salió del restaurante con paso rápido. Aún podía sentir en la nuca la mirada de Eduardo, una mezcla de arrepentimiento y sorpresa que no sabía cómo interpretar. La camioneta la esperaba en la puerta. De camino a Inversiones Globales, el corazón de Marisol latía con fuerza, no solo por el encuentro con su pasado, sino también por la incertidumbre que la esperaba. Una situación, en el lenguaje de los negocios de Ulises, podía significar millones en juego. Mientras el vehículo se adentraba en el bullicioso distrito financiero, Marisol se sorprendió reflexionando. Tal vez el destino la estaba poniendo frente a todas las piezas de su vida: su hijo, su exmarido, este nuevo trabajo para obligarla a descubrir una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. Cuando la camioneta se detuvo frente al rascacielos de cristal, Marisol se enderezó y respiró hondo. Sabía que el próximo paso no solo pondría a prueba su capacidad profesional, sino también su coraje para enfrentarse a un futuro que, en cuestión de horas, había dejado de parecer predecible. El piso 40 de Inversiones Globales era un hervidero de voces y pasos apresurados. A diferencia de la calma elegante de la mañana, ahora reinaba un murmullo tenso que Marisol sintió en la piel apenas cruzó el vestíbulo. Ejecutivos entraban y salían del despacho de Ulises con rostros crispados, algunos murmurando cifras, otros discutiendo en susurros urgentes. Daniela apareció a su lado casi corriendo, con la tablet en una mano y el teléfono en la otra. Marisol. Justo a tiempo. Globatec se desploma. Sus acciones están cayendo en picado, dijo en voz baja, mientras su mirada se clavaba en las pantallas de datos que parpadeaban en rojo en la pared. El corazón de Marisol dio un salto. Recordaba vagamente haber leído ese nombre en la carpeta de la mañana. Una empresa tecnológica en la que Inversiones Globales tenía una participación enorme. ¿Qué significa exactamente?, preguntó, intentando mantener la calma. Que si pierden más de un 35% de su valor, tendremos que vender para cubrir otros compromisos, explicó Daniela con la voz tensada. Eso supondría una pérdida de al menos $50 millones. Marisol sintió un escalofrío. Era su primer día, y ya se encontraba en medio de una crisis de la que dependían millones. Daniela le indicó con un gesto que entrara en la sala de juntas. Ulises estaba allí, de pie frente a un conjunto de pantallas repletas de gráficos que descendían en rojo. No llevaba su habitual expresión de control absoluto. En su rostro se adivinaba una preocupación contenida que lo hacía parecer, por primera vez, vulnerable. Estamos perdiendo millones por minuto, dijo sin preámbulos cuando la vio entrar. El nuevo software de seguridad de Globatec tiene una falla catastrófica. Sus principales clientes están cancelando contratos. Dicen que tardarán semanas en repararlo. Ulises apretó los puños, golpeando con suavidad la mesa. Para entonces la empresa valdrá la mitad. Marisol, con la carpeta de informes de la mañana aún fresca en la memoria, habló casi sin pensar.
Si Globatech cae más de 35%, según el análisis financiero que revisé, ustedes deberán vender para cubrir obligaciones cruzadas, ¿cierto? Ulises la miró, sorprendido por la precisión de su observación. Exactamente, confirmó, inclinando la cabeza. Y eso significaría una pérdida brutal. Se hizo un breve silencio mientras todos procesaban sus palabras. En las pantallas, las líneas rojas seguían descendiendo como una marea implacable. Marisol se acercó a una de las pantallas donde aparecía un comunicado técnico de la compañía. Tus ojos recorrieron rápidamente los párrafos repletos de jerga informática. Aunque no era especialista en programación, algo en la descripción le resultaba inquietantemente familiar. «Esto me suena», murmuró. «Mi exmarido trabajaba como programador antes de dejarnos. Recuerdo que hablaba de fallos parecidos. Decía que, cuando todo el mundo buscaba el error en el código principal, a veces el problema estaba escondido en una subrutina secundaria». Ulises la miró con atención. ¿Su exmarido es programador? Lo era. Y muy bueno, admitió Marisol, con una mezcla de orgullo y amargura, antes de que la bebida lo arruinara todo. El CEO frunció el ceño, pensativo. ¿Cree que podría ayudar? Marisol vaciló. Acababa de ver a Eduardo en el restaurante. La idea de traerlo aquí parecía una locura, y aún así, en su mente resonaban las palabras de su exmarido sobre errores ocultos. Podría intentarlo, dijo finalmente. Pero ahora trabaja como camarero en el Meridiano. Sin dudar, Ulises tomó su teléfono. Roberto, ve al Meridiano. Busca a un camarero llamado Eduardo Valdés. Tráelo aquí inmediatamente. Ofrécele lo que sea necesario. Colgó y se volvió hacia Marisol. Si su exmarido puede ayudarnos, le daré el puesto que quiera en la empresa. Marisol lo observó, atónita. ¿Por qué confía en mi intuición sobre esto? Apenas me conoce. Los ojos de Ulises se suavizaron, fijos en los de ella. Porque reconozco la inteligencia cuando la veo, respondió en voz baja, y porque a veces las soluciones provienen de los lugares más inesperados. En ese momento algo cambió en la sala. No era solo una cuestión de negocios. Había una corriente de respeto y reconocimiento que iba más allá de los roles de jefe y empleada. La puerta se abrió de golpe. Carlos, el director financiero, entró con el rostro desencajado. Ulises, Globatech acaba de anunciar un hackeo masivo. Las acciones están en caída libre. El murmullo de la sala se convirtió en un zumbido de alarma. El tiempo corría y la verdadera prueba de fuego apenas comenzaba. A las 18:47 la sala de conferencias parecía un cuartel de guerra. Los gráficos en las pantallas mostraban números en rojo que descendían como una avalancha, y cada nuevo dato provocaba un murmullo de pánico entre los ejecutivos. Marisol permanecía de pie junto a la pared, intentando pasar desapercibida mientras observaba cómo Ulises, con la mandíbula apretada, dirigía la crisis con la serenidad de un general experimentado. La puerta se abrió de repente, y Roberto entró acompañado de un hombre con uniforme de camarero. Eduardo. El exmarido de Marisol se detuvo en el umbral, desconcertado por la escena de trajes impecables y rostros tensos. Las miradas se posaron en él como si fuera un intruso. «Señor Montero, aquí está el señor Eduardo Valdés», anunció Roberto con tono profesional. Ulises se acercó sin perder un segundo y le tendió la mano. «Señor Valdés, gracias por venir con tan poca antelación». Eduardo estrechó la mano, visiblemente incómodo. «No es como si hubiera tenido opción», murmuró, lanzando una mirada fugaz hacia Roberto. «Tengo entendido que antes de trabajar en el Meridiano usted era programador», continuó Ulises con voz firme, «y que tiene experiencia con problemas similares al que enfrenta Globatech». Eduardo miró a Marisol, comprendiendo de inmediato de dónde provenía aquella información. «Trabajé en desarrollo de software durante 8 años», confirmó con cautela. Carlos, el director financiero, frunció el ceño. «Ulises, ¿estás en serio? Estamos perdiendo millones,
y pretendes que un camarero nos salve. No es un camarero, Carlos replicó Ulises sin levantar la voz. Es un programador con experiencia en debugging avanzado, y en este momento podría ser nuestra única esperanza. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Eduardo dio un paso hacia las pantallas, olvidando por un instante su incomodidad. Sus ojos recorrieron las líneas de código que parpadeaban en rojo. Este patrón de error, murmuró casi para sí. Lo he visto antes. Ulises se inclinó hacia él. ¿Puede solucionarlo? Eduardo respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, Marisol reconoció en sus ojos el brillo que aparecía cuando un desafío técnico despertaba su antigua pasión. Necesitaría acceso completo a los servidores y autorización para modificar el código, dijo finalmente. Lo tendrá, afirmó Ulises de inmediato. Si logra corregir este fallo, le ofrezco un contrato como consultor senior de seguridad informática. $200,000 anuales. Un murmullo recorrió la sala. Carlos abrió la boca para objetar, pero Ulises alzó una mano y lo hizo callar. Eduardo, aturdido, tardó unos segundos en reaccionar. Luego asintió con una dignidad que Marisol no le veía desde los días en que él soñaba con cambiar el mundo con su talento. «Haré lo que pueda», Daniela ordenó Ulises. «Llévelo al centro de datos y dele todo el soporte que necesite». Mientras Eduardo salía acompañado de Daniela, se detuvo un instante frente a Marisol. «Gracias», susurró, antes de desaparecer tras la puerta. Cuando la sala comenzó a vaciarse, Ulises se acercó a Marisol, y con voz lo bastante baja para que solo ella lo oyera, dijo: «Eso ha sido brillante de su parte. Identificar a la persona adecuada en el momento adecuado. No todos reconocen una oportunidad cuando la tienen frente a los ojos». «Fue pura casualidad», respondió ella con honestidad. «Si no me lo hubiera encontrado en el restaurante, ni siquiera habría pensado en él». Ulises la miró intensamente, con una expresión que mezclaba respeto y algo más difícil de descifrar. «No existen las casualidades, Marisol. Solo oportunidades que uno elige ver o dejar pasar». La puerta volvió a abrirse y Roberto asomó la cabeza. «Señor, su hijo está aquí». Marisol parpadeó sorprendida. En ninguno de los informes de la mañana había leído que Ulises Montero tuviera un hijo. Un joven de unos 20 años entró en la sala. Alto, de rasgos parecidos a los de su padre, pero con el cabello desordenado y una camiseta que desentonaba entre tantos trajes. Lucas saludó a Ulises con una mezcla de sorpresa y cautela. «Papá», respondió el muchacho con un tono entre irónico y desafiante. «Mamá insiste en que vayamos juntos a la cena benéfica. Quiere que parezcamos una familia feliz». La tensión que siguió se podía cortar con un cuchillo. Marisol, incómoda, dio un paso atrás, mientras comprendía que la crisis que amenazaba a Ulises no era solo financiera. El silencio que se instaló tras las palabras de Lucas parecía más pesado que el zumbido de las pantallas. Ulises apretó la mandíbula con gesto contenido, como si la simple mención de su exesposa le recordara viejas batallas. «La cena benéfica es a las 7», Lucas dijo al fin, con voz serena pero cargada de autoridad. «No a las 8, como dijiste en tu mensaje». El joven rodó los ojos, cruzando los brazos. «Lo que digas, padre. Igual no pienso quedarme mucho». Ulises respiró hondo, conteniendo una respuesta que amenazaba con escaparse. Entonces, recordando que Marisol estaba presente, suavizó el tono. «Lucas, te presento a Marisol Gutiérrez, mi nueva asistente ejecutiva». Lucas giró la cabeza con curiosidad y una chispa de picardía. «Así que esta es la famosa contratada express». Esbozó una sonrisa. «Mucha suerte. ¿La necesitarás?» Marisol se sonrojó ligeramente, pero respondió con un asentimiento cordial. «Encantada de conocerle». «Yo también», señora Gutiérrez, replicó Lucas, con una reverencia exagerada que mezclaba burla y simpatía. «Basta», Lucas intervino Ulises con un tono que mezclaba cansancio y advertencia. El joven levantó las manos en señal de rendición.
Está bien, está bien. Solo vine a confirmar que iré. Nos vemos en la gala, querido padre. La ironía de su voz flotó en el aire mientras se retiraba sin mirar atrás. La puerta se cerró y Ulises se pasó una mano por el rostro, dejando escapar un suspiro que sonó más a derrota que a enfado. Disculpa la escena, dijo mirando a Marisol. Mi hijo y yo no siempre encontramos el mismo idioma. Los hijos pueden ser un desafío, respondió ella con suavidad. A veces el amor no basta para que las cosas funcionen como queremos. Ulises la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Exactamente. Toda mi fortuna no sirve de nada cuando se trata de conectar con él. Antes de que Marisol pudiera responder, el teléfono sonó. Daniela hablaba con voz vibrante. Ulises, tienes que venir al centro de datos. Eduardo es un genio. Ya casi tiene el fallo bajo control. Ulises colgó y, sin pensarlo, invitó a Marisol con un gesto. Ven, esto tienes que verlo. El centro de datos en el subsuelo del edificio vibraba con la energía de la urgencia. Decenas de pantallas parpadeaban mostrando líneas de código y gráficas en tiempo real. Eduardo, con el uniforme de camarero aún puesto, escribía a una velocidad que asombraba incluso a los técnicos más experimentados. El problema no está en el algoritmo principal, explicaba con calma, sino en la interfaz entre la base de datos y el módulo de encriptación. Es una incompatibilidad sutil que solo aparece bajo ciertas condiciones de carga. Un ingeniero lo miró boquiabierto. Llevamos días buscando en el núcleo del código. A veces interrumpió Eduardo con una media sonrisa. El error está en la pieza más pequeña. Ulises se acercó sin hacer ruido. ¿Cuánto tiempo necesitas? Eduardo se sobresaltó apenas un segundo antes de responder. Con este equipo, puedo implementar un parche temporal en 2 horas. Una solución definitiva llevará unos 3 días. El jefe técnico negó con incredulidad. 2 horas, hemos estado semanas en esto. A veces se necesita una mirada nueva, replicó Eduardo con modestia. Y Marisol notó en su voz una seguridad que hacía meses no escuchaba. Ulises le sostuvo la mirada con una mezcla de respeto y alivio. Hazlo. Luego se volvió hacia el jefe técnico. Quiero un comunicado de prensa listo en 1 hora. Que quede claro que Globatec identificó el fallo y que la solución estará implementada antes de la apertura de la bolsa mañana. ¿Y si no funciona?, preguntó el hombre visiblemente nervioso. Funcionará, respondió Ulises sin titubear, y en su convicción había una fe que contagiaba. Marisol observaba a su exmarido con sentimientos encontrados. El mismo hombre que la había abandonado en su momento más vulnerable estaba a punto de salvar una empresa multimillonaria. La vida, pensó, tiene ironías que ninguna novela podría imaginar. Al salir del centro de datos, Ulises rompió el silencio. Parece que su exmarido aún conserva su talento. Marisol asintió con una sonrisa triste. Siempre fue brillante. Ese nunca fue el problema. ¿Cuál fue entonces? Marisol vaciló un momento, midiendo las palabras. Cuando perdió su trabajo en la crisis de 2020, comenzó a beber. El alcohol le robó primero la confianza, después la dignidad, y al final, a nosotros. Ulises guardó silencio, pensativo. A veces, dijo al fin, perseguimos lo que creemos necesitar, y en el camino perdemos lo más valioso. Mientras subían de nuevo en el ascensor, Roberto los esperaba con expresión inquieta. Señora Gutiérrez anunció. Han llamado de la escuela de su hijo. Mateo se ha metido en problemas. El corazón de Marisol dio un salto doloroso. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? Nada grave, respondió Roberto. Pero la directora quiere verla de inmediato. Marisol miró a Ulises, indecisa. Es mi primer día y la crisis. Vaya, interrumpió él con firmeza. Su hijo es la prioridad. Aquí puedo manejarlo. Marisol lo miró, sorprendida por su tono decidido. Ulises sostuvo su mirada con serenidad. Los informes pueden esperar, añadió. Mateo no.
La camioneta negra se deslizó por las calles al atardecer mientras Roberto conducía con la calma de quien comprende la urgencia sin dejarse arrastrar por ella. Marisol, sentada en el asiento trasero, apenas podía mantener las manos quietas. Su mente giraba en un torbellino de pensamientos. La primera jornada de trabajo, la crisis en la empresa, Eduardo convertido de pronto en héroe. Y ahora Mateo. Ulises, que había insistido en acompañarla, notó su inquietud. Respira, le dijo en voz baja. Lo importante es que Mateo está bien. Marisol lo miró de reojo. Es mi primer día, no quiero parecer irresponsable. Marisol, replicó Ulises con serenidad. Los buenos padres no piden permiso para cuidar de sus hijos, y los buenos jefes lo entienden. Sus palabras, simples pero firmes, lograron que ella aflojara un poco el nudo en el pecho. La escuela estaba casi desierta cuando llegaron. El sol de la tarde teñía de naranja las paredes agrietadas del patio. En la oficina de dirección, la directora Sánchez los recibió con gesto severo. Mateo estaba sentado en una silla, la cabeza gacha y un pequeño rasguño en la mejilla. Su hijo golpeó a otro niño durante el recreo, informó la directora, sin preámbulos. Un puñetazo directo en la nariz. Marisol frunció el ceño, incapaz de creerlo. «Mateo, ¿por qué?», preguntó agachándose a su altura. El niño alzó la vista, los ojos llenos de una mezcla de miedo y rabia. «Joaquín dijo que papá nos dejó porque no valemos nada. Y que la tableta que me diste seguro la robaste porque somos pobres». Las palabras cayeron como un golpe. Marisol sintió un ardor en la garganta. La directora carraspeó. «Entiendo que se sintiera provocado, pero la violencia no es la respuesta. Según el reglamento, debe ser suspendido 3 días. ¿Suspenderlo?». Marisol no pudo ocultar su indignación. ¿Y el otro niño? La directora se removió incómoda. El padre de Joaquín es miembro de la Junta de Padres y uno de nuestros principales donantes. Hemos hablado y bastará con una disculpa de Mateo. Marisol abrió la boca para protestar, pero la puerta se abrió de golpe. Ulises entró con paso firme. Su sola presencia llenando la sala de una autoridad que la directora no pudo ignorar. «Buenas tardes», directora Sánchez saludó con una cortesía helada. «Vine en cuanto me enteré». La mujer parpadeó, sorprendida. «Señor Montero». «¿Qué? ¡Qué honor!». «Marisol Gutiérrez es una ejecutiva clave en mi empresa», dijo Ulises sin rodeos. «Y su hijo ha sido víctima de acoso en esta escuela». «No, no se trata de acoso. Solo un malentendido entre niños», intentó la directora. «No me parece un malentendido», la interrumpió Ulises con frialdad. «Me parece bullying, seguido de un intento de castigar a la víctima para proteger al hijo de un donante». El color abandonó el rostro de la directora. «Señor Montero, le aseguro que la Fundación Montero financia programas anti-bullying en varias instituciones», continuó él, clavando su mirada en la mujer. «Tal vez debamos considerar incluir a esta escuela». El cambio fue inmediato. «Sería un honor», balbuceó la directora. «Y en cuanto al incidente, claro que podemos ser flexibles dadas las circunstancias. Entonces entiendo que no habrá suspensión y que el otro niño recibirá la orientación adecuada», concluyó Ulises. «Por supuesto», asintió la directora. Ahora todas sonrisas. Marisol miraba la escena con una mezcla de asombro y alivio. En apenas unos minutos, Ulises había logrado lo que ella sola no hubiera conseguido en semanas. Justicia para su hijo. Al salir, Mateo se aferró a la mano de su madre, pero miró a Ulises con franca admiración. «¿Usted es el jefe de mi mamá?». Ulises se agachó hasta quedar a su altura. «Soy su compañero de trabajo», respondió con una sonrisa cómplice. «Tu mamá es muy valiente. Tienes suerte de tenerla». Mateo asintió con solemnidad infantil. «Lo sé. Es la mejor mamá del mundo». Ulises le tendió la mano. «Encantado de conocerte, Mateo». El niño la estrechó con seriedad y luego, en un susurro confiado, dijo: «Gracias por ayudarme con la directora. Da mucho miedo».
Los adultos también sentimos miedo, confesó Ulises. El secreto está en no dejar que ese miedo nos impida hacer lo correcto. Marisol observaba la escena conmovida. El poderoso empresario que por la mañana dirigía una crisis millonaria, ahora hablaba con su hijo como un amigo paciente. Por un instante, el mundo pareció un lugar más justo. De regreso a la camioneta, cuando Mateo caminaba unos pasos delante de ellos junto a Roberto, Marisol murmuró: no tenía por qué venir. Ya había hecho bastante permitiéndome salir en medio de la crisis. Quise venir, respondió Ulises sin dudar. Sé lo que es enfrentarse solo a la injusticia. Nadie debería pasar por eso. Ella lo miró, y en sus ojos leyó algo más que compasión. Una comprensión profunda, casi personal. Gracias, susurró, posando brevemente su mano sobre la de él. No solo por ayudarnos, sino por entender. Sus miradas se encontraron. Por un instante, las jerarquías desaparecieron. No eran jefe y empleada, ni millonario y madre soltera. Eran simplemente dos personas que compartían la misma verdad. La fuerza de una madre que protege a su hijo, y la de un hombre que recordaba la soledad de su propia infancia. Aún tenemos esa conversación pendiente, le recordó Ulises, mientras subían a la camioneta. Estoy lista para escuchar, respondió Marisol, con la certeza de que lo que él estaba a punto de revelarle cambiaría para siempre la manera en que veía su propio pasado. La noche había caído sobre la ciudad cuando la camioneta se detuvo frente al rascacielos de Inversiones Globales. Las luces de la metrópolis titilaban como un océano de estrellas invertidas. Marisol miró por la ventana y pensó en lo vertiginoso que había sido aquel día. De un simple supermercado a la oficina de un imperio financiero, de la incertidumbre a una extraña sensación de esperanza. Ulises bajó primero y, con una delicadeza inesperada, tomó a Mateo en brazos antes de que ella pudiera hacerlo. El niño, agotado por las emociones, se acurrucó en su pecho con total confianza. Marisol sintió un nudo en la garganta. Había algo profundamente humano en ver a aquel hombre poderoso sosteniendo a su hijo con tanta naturalidad. En lugar de dirigirse a la oficina, Ulises los condujo a una puerta discreta al final del pasillo del piso 40. Colocó su huella dactilar y la puerta se abrió revelando un apartamento elegante, cálido, con una amplia vista nocturna de la ciudad. A veces trabajo hasta tarde y me quedo aquí, explicó en voz baja. Puedes acostar a Mateo en la habitación de invitados. Marisol, todavía sorprendida, llevó a su hijo hasta una cama de sábanas blancas. Le quitó los zapatos y lo arropó. Mateo apenas murmuró un suspiro antes de entregarse al sueño profundo de los niños. Cuando regresó a la sala, Ulises estaba sirviendo café en una mesa junto al ventanal. Le ofreció una taza y se quedó mirando las luces de la ciudad. Es hermoso, comentó Marisol, acercándose. Y solitario, añadió él con un tono casi melancólico. Muchas noches me quedo aquí observando esas luces, preguntándome cuántas historias hay detrás de cada una. Marisol se sentó frente a él. Dijiste que querías hablarme de algo, le recordó. Ulises asintió. Dejó la taza sobre la mesa y caminó hasta un pequeño escritorio. De un cajón sacó un sobre amarillento y volvió a sentarse. ¿Has oído hablar del proyecto Esperanza?, preguntó. Marisol frunció el ceño. Claro. Mi madre, Elena Gutiérrez, lo fundó hace casi 30 años. Ulises sonrió con una mezcla de nostalgia y gratitud. Lo sé. Por eso estamos aquí. La sorpresa de Marisol fue tan grande que apenas pudo hablar. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Ulises abrió el sobre y extrajo una fotografía gastada. En ella aparecían varias mujeres y niños frente a un edificio modesto. Marisol reconoció de inmediato el rostro joven de su madre. «Esta es tu madre», dijo Ulises, señalando la figura central. «Y aquí, este niño flaco con mirada seria, ese era yo». Marisol llevó una mano a la boca, incrédula. El niño de la foto parecía frágil,
asustado. Y sin embargo en sus ojos se adivinaba la misma determinación que ahora brillaba en el hombre que tenía delante. Mi madre y yo llegamos al Proyecto Esperanza cuando yo tenía 10 años, continuó Ulises. Habíamos perdido nuestra casa y no teníamos a dónde ir. Tu madre nos dio refugio, comida y, sobre todo, dignidad. Fue la primera persona que creyó en mí. Sacó otra fotografía, esta vez de un adolescente con diploma en mano. Aquí estaba en mi graduación de preparatoria. Tu madre consiguió una beca completa para mí. Marisol sintió que los ojos se le humedecían. Mi madre hablaba de un niño al que había ayudado y que había salido adelante. Nunca mencionó tu nombre, porque entonces yo me llamaba Julio Mendoza, explicó Ulises con una sonrisa triste. Cuando entré en el mundo de las finanzas entendí que los prejuicios eran reales. Un Julio Mendoza de Los Olivos no inspiraba confianza. Tomé el apellido de mi abuelo materno y el de soltera de mi madre. Así nació Ulises Montero. El silencio que siguió estuvo lleno de revelaciones. Marisol apenas podía creer que la misma persona que le había ofrecido un trabajo esa noche estuviera tan íntimamente ligada a la historia de su familia. Cuando vi tu apellido en la tienda, prosiguió. Él supe que debía ser la hija de Elena. Al principio quise devolverte, a ti y a tu madre, algo de lo que recibí. Pero hoy he visto que tienes la misma fortaleza e inteligencia que ella. No te contraté por caridad, Marisol. Te contraté porque realmente vales lo que haces. Marisol apartó la mirada, abrumada por la mezcla de orgullo y emoción. Mi madre murió hace 5 años, susurró. Luchó hasta el final. Lo sé, dijo Ulises suavemente. Estuve en su funeral, en silencio, al fondo. No quise distraer de su homenaje. Ese día juré que honraría su memoria. Desde que entonces, una fundación anónima ha mantenido vivo el Proyecto Esperanza. Y esa fundación es mía. Marisol se cubrió la boca con la mano, conmovida. ¿Eres el donante anónimo? Sí, asintió él. Y ahora el centro necesita una nueva directora. Alguien que entienda su misión, que haya vivido sus desafíos. Quiero que seas tú. Las palabras quedaron flotando en el aire como una promesa. Yo, balbuceó Marisol. Pero no tengo experiencia dirigiendo nada parecido. Ulises sonrió con paciencia. Tienes algo mejor, la sabiduría que viene de la experiencia vivida. Después de verte hoy, sé que puedes manejar cualquier desafío. Marisol se levantó y caminó hasta el ventanal, contemplando la ciudad que brillaba como un campo de estrella. Pensó en su madre, en Mateo durmiendo, en todo lo que habían atravesado. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Hablar con mi hijo. Por supuesto, respondió Ulises con serenidad. Tómate el tiempo que necesites. En ese instante, Marisol comprendió que la historia que había comenzado con una caja de leche en un supermercado se estaba convirtiendo en el punto de partida de un futuro que jamás había imaginado.